La memoria es el centinela silencioso del alma. William Shakespeare. Hay recuerdos que no hacen ruido, no gritan, no se imponen. Se quedan, como un huésped que aprendió a caminar sin pisar fuerte, como un eco que no sabemos de dónde viene, pero que insiste en volver cuando la casa está en silencio. La memoria no siempre se presenta como imagen. A veces es una sensación en el pecho, una tensión en la mandíbula, una inquietud que no tiene nombre. Y entonces comenzamos a sospechar que hay algo que nos habita más allá de lo que recordamos conscientemente. Algo que respira detrás de nuestras decisiones, detrás de nuestras elecciones afectivas, detrás de nuestros miedos más íntimos. Hay cicatrices que son más mapa que herida. No son solo marcas de un golpe antiguo, no son simplemente vestigios de un dolor que pasó. Son rutas secretas, coordenadas invisibles que organizan nuestro presente. Vivimos creyendo que elegimos con libertad, que amamos por preferencia, que tememos por prudencia, pero debajo de esa superficie ordenada se despliega un territorio subterráneo donde la memoria no es recuerdo, sino dirección. La cicatriz no es solo el cierre de una herida, es la forma que adoptó nuestra piel para sobrevivir al impacto. Y esa forma, con el tiempo, se convierte en brújula. No solemos pensar en nuestras cicatrices como mapas. Las vemos como fallas, como rupturas, como algo que ojalá no estuviera allí. Intentamos ocultarlas con maquillaje psicológico, optimismo forzado, productividad constante, ironía defensiva. Nos enseñaron que sanar es olvidar, que superar es dejar atrás, que la fortaleza consiste en no mirar demasiado tiempo hacia el abismo. Pero el silencio no elimina el eco, solo lo vuelve más profundo. Hay memorias que no pueden recordarse porque nunca fueron plenamente vividas, fueron soportadas, fueron atravesadas con la respiración contenida. Se archivaron en el cuerpo antes de convertirse en relato. Y el cuerpo no olvida. El cuerpo guarda la memoria como una piedra sumergida en el agua. No la vemos, pero altera la corriente, cambia la dirección del río. Esa alteración es sutil, se manifiesta en patrones, en repeticiones que llamamos destino, en elecciones que parecen azar, pero que siguen un trazo antiguo. Hay cicatrices que son más mapa que herida. Nos llevan una y otra vez hacia los mismos escenarios emocionales, hacia la misma clase de vínculos, hacia el mismo tipo de fracaso, como si algo dentro de nosotros buscara completar una escena inconclusa. No es masoquismo, no es debilidad, es la mente intentando cerrar un círculo que quedó abierto. Pero cerrar no siempre significa comprender. A veces solo repetimos. Repetimos hasta que la repetición se vuelve identidad. Así soy, decimos. Siempre me pasa lo mismo. No tengo suerte. No vemos el mapa. Solo sentimos el cansancio de caminar en círculos. La cicatriz entonces deja de ser memoria y se convierte en carácter. Y el carácter se transforma en máscara. Una máscara que parece coherente, que parece estable, que incluso recibe aprobación social, porque el mundo ama las identidades definidas, ama las historias claras, ama las versiones simplificadas de lo humano. Pero bajo la máscara, la herida sigue latiendo, no como dolor agudo, sino como una dirección constante. El problema no es haber sido heridos, el problema es ignorar que la herida dibujó un territorio. Y cuando no conocemos el territorio que nos habita, caminamos como extranjeros en nuestra propia casa. Quizás por eso el silencio inquieta tanto, porque en el silencio el mapa comienza a revelarse, sin distracciones, sin pantallas, sin ruido. Y no siempre queremos ver lo que señala.
Descender en uno mismo no es un acto romántico, no es una exploración estética, es una excavación. Al principio encontramos recuerdos claros, escenas definidas, rostros, palabras, fechas. Pero si seguimos bajando, la luz comienza a escasear, las imágenes se desdibujan. Lo que aparece ya no es narrativo, es sensorial. Un temblor, una sensación de abandono, una angustia sin causa aparente. Allí, la memoria no habla en frases, habla en impulsos. La mente consciente quiere orden, quiere lógica, quiere explicaciones lineales, pero la psique profunda funciona como un bosque antiguo, capas sobre capas, raíces entrelazadas, sombras que no distinguen pasado y presente. En ese bosque, la herida no es un evento aislado, es una estructura, una forma que adoptó la conciencia para protegerse del desgarro. Cuando algo nos desborda, una pérdida, una humillación, una ruptura temprana, no siempre tenemos los recursos internos para procesarlo. Entonces fragmentamos la experiencia. Una parte sigue adelante, otra se queda atrás, congelada en el instante del impacto. Esa parte congelada no envejece, no madura, permanece esperando. Y cada vez que la realidad actual roza un estímulo similar al original, esa parte despierta, toma el control por unos segundos, reacciona con intensidad desproporcionada. Luego se retira, dejando desconcierto. Decimos, no sé por qué reaccioné así, porque no fue solo el presente, fue el mapa activándose. El mapa no distingue tiempo, solo rutas. Por eso repetimos. La repetición no es un error de la mente, es un intento de resolución. Buscamos escenarios parecidos al trauma original, con la esperanza inconsciente de que esta vez el desenlace sea distinto. Pero la repetición sin conciencia es como caminar de noche por un territorio desconocido. Tropezamos con las mismas piedras. Nos convencemos de que el mundo está lleno de obstáculos cuando quizás estamos siguiendo el mismo sendero invisible. La identidad se construye sobre esas rutas, no tanto sobre lo que recordamos, sino sobre lo que evitamos recordar. Hay una tensión constante entre lo que creemos ser y lo que realmente nos habita, entre la máscara social y la sombra silenciosa. La máscara se adapta a lo que el entorno premia: eficiencia, optimismo, seguridad, carisma. La sombra, en cambio, conserva lo que no fue aceptado: la vulnerabilidad, la rabia, la fragilidad, la necesidad. Cuando negamos la sombra, la proyectamos. Vemos en otros aquello que no toleramos en nosotros. Criticamos con intensidad lo que secretamente nos constituye. Y así, el mapa no solo organiza nuestra vida interna, sino también nuestra percepción del mundo. El dolor inconsciente no desaparece, se transforma en estructura de pensamiento, en hábitos emocionales, en decisiones aparentemente racionales que en realidad responden a viejas defensas. Creemos elegir desde la libertad, pero muchas veces elegimos desde la herida. No es una condena, es una constatación. El cuerpo es el archivo más honesto. Mientras la mente justifica, el cuerpo registra una contractura persistente, un insomnio que aparece en momentos específicos, una fatiga sin causa médica clara. No son invenciones, son memorias somáticas. La experiencia que no pudo ser simbolizada se queda en el cuerpo como energía detenida. No es misticismo, es fisiología de la supervivencia. Cuando el sistema nervioso aprende que el mundo es peligroso, reorganiza sus respuestas, se vuelve hipervigilante o se desconecta. Con el tiempo, esa adaptación se convierte en personalidad. Soy ansioso, soy distante, soy frío. Quizás no somos nada de eso en esencia, quizás solo somos la forma que tomó nuestra piel psíquica para no desgarrarse por completo. Hay cicatrices que son más mapa que herida. Señalan no solo lo que dolió, sino cómo aprendimos a vivir después del dolor. Algunos desarrollan un control extremo, otros una complacencia constante,
otros una necesidad compulsiva de éxito o reconocimiento. No se trata de ambición pura, a veces es la búsqueda desesperada de reparar una fractura invisible. La cultura suele aplaudir esas adaptaciones, premia la hiperproductividad, admira la autosuficiencia impenetrable, celebra la resiliencia entendida como negación del sufrimiento. Pero la negación no es integración. Integrar implica mirar la herida sin romantizarla ni dramatizarla. Reconocer que fue real, que dejó una marca, que reorganizó nuestra forma de percibir el mundo. La conciencia no borra el mapa, pero permite leerlo. Y leerlo cambia la experiencia de caminar. No se trata de eliminar el pasado, eso es imposible. Se trata de dejar de ser conducidos por rutas que nunca elegimos conscientemente. La profundidad no es cómoda. En ella descubrimos contradicciones. Descubrimos que podemos amar y temer al mismo tiempo, que podemos desear cercanía y sabotearla, que podemos anhelar libertad y aferrarnos a jaulas conocidas. La psique es ambivalente, y esa ambivalencia es humana. El abismo no es el vacío absoluto, es la falta de respuestas simples. Cuando descendemos lo suficiente, comprendemos que la herida no nos define, pero sí nos atraviesa, que el mapa no es destino inevitable, pero sí influencia constante. Y entonces surge una pregunta incómoda. Si no soy solo mi herida, ¿quién soy? Quizás somos la conciencia que observa el mapa, pero observar no es suficiente. Hay que sostener la mirada, permitir que el silencio revele aquello que evitamos, no para castigarnos, no para victimizarnos, sino para recuperar las partes fragmentadas. La integración no es un evento dramático, es un proceso lento, una reconciliación con la sombra. La sombra no desaparece cuando la ignoramos, crece, se vuelve más densa, más autónoma, pero cuando la reconocemos, pierde su carácter amenazante, se vuelve información. Información sobre nuestras necesidades no atendidas, sobre nuestras defensas automáticas, sobre las narrativas que construimos para no sentir el desgarro original. En ese reconocimiento, la cicatriz cambia de significado. Ya no es solo prueba de daño, es registro de supervivencia, es cartografía de la transformación. No idealiza el dolor, pero tampoco lo reduce a tragedia. Lo convierte en orientación. Vivimos en una época que teme al silencio. La atención fragmentada es la norma, pantallas que se encienden antes de que el pensamiento termine de formarse, notificaciones que interrumpen cualquier atisbo de introspección. La cultura actual no solo acelera el tiempo, lo descompone, nos entrena para saltar de estímulo en estímulo, evitando cualquier contacto prolongado con nuestra propia interioridad. La máscara digital se ha vuelto una segunda piel. Curamos nuestra imagen, seleccionamos ángulos, frases, emociones publicables, mostramos fortaleza, ironía, éxito. La herida no es contenido atractivo. El algoritmo premia lo brillante, no lo profundo, y así aprendemos a ocultar nuestras cicatrices incluso ante nosotros mismos. Pero la represión no es inocua. Lo que no se expresa se filtra, en irritabilidad, en ansiedad difusa, en una sensación persistente de vacío que ninguna validación externa logra llenar. La sociedad contemporánea nos invita a optimizarnos constantemente, a mejorar, a producir, a rendir. Pocas veces nos invita a detenernos. Detenerse es peligroso, porque en la quietud el mapa reaparece. La cultura del rendimiento transforma la herida en combustible. Usa tu dolor como motivación, se nos dice. Pero esa instrumentalización puede convertirse en otra forma de negación. No todo dolor necesita ser capitalizado. Algunas cicatrices no exigen productividad, exigen comprensión. En el ruido permanente, perdemos la capacidad de escuchar nuestros propios ecos.
Nos acostumbramos a vivir hacia afuera, a medirnos por métricas externas, seguidores, logros, reconocimiento. Pero la identidad construida exclusivamente desde la mirada ajena es frágil, depende de la aprobación constante, y cuando esa aprobación fluctúa, la herida se reactiva. La máscara se agrieta, y en esa grieta aparece el miedo antiguo, no ser suficiente, no ser digno, no ser amado. La modernidad no creó esas heridas, pero las amplifica, las expone a un escenario permanente donde la comparación es infinita. Compararnos es humano, pero cuando la comparación se vuelve obsesiva, erosiona la singularidad. Nos empuja a adaptarnos a moldes que no reconocen nuestra historia interna. Intentamos encajar, aunque eso implique traicionarnos. Cada traición pequeña es una microherida, y esas microheridas se suman a las antiguas, reforzando el mapa. La pregunta no es cómo escapar de la cultura. Eso sería ilusorio. La pregunta es cómo habitarla sin perder el contacto con nuestra profundidad. ¿Cómo sostener la máscara sin olvidar el rostro? ¿Cómo participar del ruido sin renunciar al silencio? Hay cicatrices que son más mapa que herida. Quizás la tarea no sea borrarlas ni exhibirlas. Quizás sea aprender a leerlas en medio del vértigo contemporáneo. Leerlas sin dramatismo, sin prisa. Aceptar que somos seres atravesados por memorias que no siempre comprendemos del todo, que nuestra coherencia es parcial, que nuestra identidad es dinámica. No somos un relato cerrado, somos un proceso, y el mapa nunca está completo. A medida que vivimos, nuevas marcas aparecen, nuevas rutas se dibujan. Algunas nos acercan a mayor conciencia, otras nos devuelven a patrones antiguos. La libertad no consiste en no tener cicatrices, consiste en no estar completamente gobernados por ellas. Pero incluso esa libertad es relativa. Siempre habrá zonas oscuras, siempre habrá silencios que aún no sabemos habitar. La condición humana no es transparencia absoluta, es tensión constante entre luz y sombra. Quizá la verdadera madurez no sea la ausencia de herida, sino la capacidad de caminar con ella sin convertirla en tirano, sin convertirla en excusa, sin convertirla en identidad total, solo como lo que es, una marca que señala por dónde hemos pasado, un mapa que podemos consultar, pero no necesariamente obedecer. Y tal vez, en algún punto del camino, comprendamos que el abismo no estaba allí para devorarnos, sino para mostrarnos la profundidad que ignorábamos, que el silencio no era amenaza, sino espacio, que la cicatriz no era condena, sino cartografía. Entonces, cuando el eco vuelva, porque siempre vuelve, ya no será un sonido extraño, será una voz conocida. No desaparecerá, pero quizás, solo quizás, dejemos de huir. Y en ese instante suspendido, entre la sombra y la conciencia, entre la máscara y el rostro, entre la herida y el mapa, habrá algo parecido a una verdad. No definitiva, no absoluta, solo una claridad momentánea en medio del abismo. Y eso, tal vez, sea suficiente.